muerte por traumatismo a nivel mundial tienen un orden decreciente, como les dije la clase pasada, ¿no? En primer lugar es la traumatológica, ¿no? Y acá debería de ser primero los accidentes vehiculares, de violencia y de caída, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Además, las víctimas fatales dejan secuelas físicas permanentes, algunas veces momentáneas, ¿no? Preferible que sean momentáneas porque se envía al paciente politraumatizado a medicina física y rehabilitación para tratar de estabilizarlo y mejorarlo de la manera mejor posible, ¿no? Este tipo de accidentes causa en la economía mundial, produce un impacto. ¿Por qué? Porque deja secuelas invalidantes que constituyen un verdadero flagelo en nuestros días, en todos los países. El dilema es el siguiente, ¿no? Hay que tratar de identificar el trauma mayor, o sea, el politraumatismo, porque eso es vital para enfrentarse clínicamente ante este paciente, ¿no? Ahora, en definiciones, ¿no? Acá hay varias definiciones, en sí hay varias. La que más me ha gustado estas dos, ¿no? La primera que dice todo paciente que presenta lesiones de 2 o más regiones anatómicas y que ponen en peligro la vida. Esa es la definición de politraumatizado, ¿no? O aquella persona que sufre un traumatismo múltiple con afección de varias regiones anatómicas u de órganos, ¿no? ¿Qué es una enfermedad traumática? Viene a ser la lesión generada en el organismo tras una aplicación de una fuerza externa, una fuerza de impacto, ¿no? Sobre el cuerpo, sobre el organismo de la persona, ¿no? Que supera la capacidad de absorción de energía, ¿no? La mortalidad, como le vuelvo a repetir, tiene una distribución trimodal, es decir, tiene 3 periodos de mortalidad: la inmediata, la precoz y la tardía. Eso ya lo hemos hecho ya en la clase pasada, ¿no? Y es una condición que requiere una atención médica inmediata, urgente y multidisciplinaria, como te decía, ¿no? Todo paciente politraumatizado tiene que ser visto de la mejor manera posible, es decir, de manera multidisciplinaria, es decir, un médico, 2 médicos, si hay traumatólogo mejor, si hay cirujano general mejor, obviamente de enfermería, ¿no? Técnica de enfermería, ¿no? Esa es una multidisciplinaria, ¿no? Obviamente en emergencia, en todo hospital siempre hay un equipo de guardia, y el equipo de guardia es lo que se llama multidisciplinario, ¿no? Bueno, hablando de la mortalidad trimodal, ¿no? Acá le estoy dando un resumen la vez pasada lo hicimos, pero acá lo he incorporado esto, ¿no? De que es la primera etapa, la mortalidad es inmediata, ¿no? La muerte es inmediata, es mayormente el 50% de los pacientes politraumatizados fallecen, ¿no? Y la única manera de prevenir esta es mediante la prevención. Al hablar de prevención estoy hablando, por ejemplo, si yo tengo mi camioneta, ¿no? O mi carro, y a mí me gusta la velocidad, obviamente, la mejor manera de prevenir de que me ocurra algo es, lo más básico, es poniéndome el cinturón de seguridad, ¿no? El segundo pico no es de la mortalidad precoz. Acá esto es in situ, es inmediato, en segundos diría, ¿no? Pero en el segundo pico la mortalidad es precoz. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir en las primeras horas o en los primeros días. Y la atención es integral del politraumatizado. Acá ya está en el hospital. En estos dos, en el segundo y en el tercer pico, ya el politraumatizado, si ha sobrevivido al primer pico, ya está en el hospital siendo atendido por un sistema integral de multidisciplinario, ¿no? Y el tercer pico viene a ser la mortalidad tardía, que se produce días posteriores hasta semanas, ¿no? Y viene a ser un 30 o 20%, ¿no?
Acá, si es que el paciente fallece, no fallece por el mismo politraumatismo, sino fallece por lo que va a conllevar, por ejemplo, una infección intrahospitalaria, una sepsis. Eso es lo que lo mata al paciente. No, en per se no lo mata el politraumatismo por el cual había venido. La mortalidad inmediata, ¿no? Acá dice muertes que ocurren en el momento del trauma hasta minutos posteriores, ¿no? Los primeros minutos, es crucial acá, ¿no? Las causas de estas muertes inminentes, de minutos, de segundos, son causadas por lesiones incompatibles con la vida, como por ejemplo decapitaciones, aplastamientos, desmembramientos, laceraciones de grandes vasos. Hablar de laceraciones de grandes vasos, estamos hablando de arterias de grueso calibre, ¿no? Traumatismos encefalocranianos graves, entre otros. ¿Qué medidas para disminuir la mortalidad inmediata? Hay que tener medidas preventivas, como le decía, como le di el ejemplo del uso de cinturón de seguridad, un casco, el uso de un casco. Por ejemplo, mi hija es arquitecta y usa, cada vez que va a su trabajo, usa un casco de protección, ¿no? El uso de arnés, ¿no? Los trabajadores que construyen edificios o ponen los vidrios de los edificios, los rascacielos o casas de tercer, cuarto piso, siempre deben de tener una protección, que es el famoso uso de arnés, el cual estoy yo señalando, ¿no? Control de armas. Últimamente han visto lo que ha ocurrido, esa masacre, ¿no? Donde han matado prácticamente a 13 seres humanos. Conducción vehicular sin condición que altere el alerta. ¿Qué es esto? Conducción vehicular sin alteración de la alerta es cuando uno, de repente me voy a Barranco con mi carro y comienzo a libar alcohol, otras drogas, algunos usos de relajantes musculares. Siempre, cuando va a mi consulta un paciente que dice que tiene dolor en la región lumbar y le digo, examinándolo, ¿no? Le digo de que tiene una lumbalgia o una lesión lumbociática, tengo que darle un analgésico y un relajante muscular, ¿no? Es la combinación. Mayormente doy analgésico, relajante muscular y complejo B. Entonces no le voy a decir, primero le digo, no, señora, usted ha venido con vehículo, porque si yo le doy un relajante muscular y justo ha venido manejando, se va a quedar dormido. La mortalidad precoz, acá lo pongo con el relojito, 10 de horas, ¿no? Define muertes que ocurren desde la primera hora, en el momento del accidente, pues pongo primeras horas. Específicamente son las primeras 4 horas. ¿Ya? La mortalidad en este grupo son lesiones potencialmente corregibles. ¿Qué quiere decir potencialmente corregible? Por decir, puede ser un traumatismo encefalocraniano, llega al hospital y ahí inmediatamente el equipo multidisciplinario debe de haber, por ejemplo, en el Loaiza siempre hay en guardias, hay un neurocirujano, ¿no? Mi amigo, el doctor no me acuerdo, él siempre está, ¿no? A pesar de que no tiene, pero cuando ocurre ese tipo de eventos, él está ahí, ¿no? Si hay un paciente X que viene con politraumatismo y dentro de ello un traumatismo encefalocraniano, él es el hombre que trata, el superhéroe, acuérdense. Obstrucción de la vía aérea, un neumotórax a tensión. De ahí voy a decir que es un neumotórax a tensión, hemorragias masivas. Imagínense el corte de una femoral, ¿no? De una arteria radial, la sangre es como una regadera, comienza a chiletear. He tenido ese tipo de hemorragias masivas, ¿no?
trauma de pelvis o con se caen del tercer piso. ¿Vieron a esa jovencita que se tiró en el Revalía, que obviamente habrá tenido un politraumatismo? Y dentro de ello una fractura de pelvis, ¿no? Taponamiento cardíaco, ¿no? Y acá es crucial la atención sanitaria, que sea inmediato. Por eso, si es inmediato, se puede corregir, ¿no? Lo cual va a permitir que disminuya la mortalidad, que este paciente no fallezca, ¿no? Al otorgarle una atención oportuna y de alta calidad. Y por último, la mortalidad tardía. Es tardía porque es de días hasta semanas, ¿no? Queda determinada por las muertes ocurridas posterior a las 48 horas de ocurrido del traumatismo. Ocurre días o semanas tras el ingreso al hospital y mayormente a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Habitualmente está asociada a complicaciones, ¿no? Traumáticas graves, y las causas más frecuentes de muerte acá es, por ejemplo, sepsis, coagulopatías, hipertensión intracraneana, entre otros, ¿no? La disminución de la mortalidad en este grupo radica en un manejo adecuado en la unidad de cuidados intensivos o en los centros de shock trauma. Siempre en emergencia aparte de que hay consultorios de cirugía, de traumatología, tópicos de emergencia de cirugía, de traumatología, ¿no? Aparte hay también un centro que se llama de shock trauma, donde inicialmente el politraumatizado llega justamente a ese sitio, ¿no? Al shock trauma, y de ahí, haciéndole toda la evaluación respectiva, si se logra estabilizar este politraumatizado, llega a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, entre el 50 a 70% de las muertes que ocurren antes de llegar al hospital, ¿no? Antes del ingreso, las causas de mortalidad son de mayor a menor. La de mayor frecuencia son las lesiones del sistema nervioso central, más o menos en un 20 a 70%, es decir, viene a ser la lesión, o sea, un traumatismo encefalocraniano grave, viene a ser la primera causa de muerte. A nivel mundial, las lesiones del cerebro, del sistema nervioso central, son la primera causa, ¿no? En segundo lugar, un 10 a 25% son las hemorragias, ¿no? Acá está, lo tengo graficado, y sepsis ya en los hospitales, que viene a ser un 3 a 17%, y también la del fallo multiorgánico, que es en 1 a 9%. No olvidarse, chicos, de las lesiones del sistema nervioso central, que son la primera causa de muerte. ¿Cómo lo diagnosticamos al politraumatizado? Obviamente haciéndole una exploración general, ¿no? Ante cualquier traumatismo de elevada energía, todos los órganos que se pueden, de hecho, van a estar lesionados hasta no demostrar lo contrario. Un ejemplo, el de siempre, ¿no? El de mayor frecuencia, un accidente automovilístico, ¿no? Los órganos que más se afectan son los órganos blandos, ¿no? Un ejemplo, el hígado, el vaso, puede haber una ruptura de hígado, de vaso, ¿no? Inicialmente se va a manejar a estos pacientes como inestables, ¿no? Por ello habrá que pensar en el famoso ABCD, y acá tenemos que aplicar el ABCD, ¿no? Se puede dar desde un inicio las órdenes generales comunes a estos pacientes inestables, así como también se puede dar oxigenoterapia, hay que monitorizarlo, ponerle un electrocardiograma, el electrocardiograma para ver las gráficas cómo están, ¿no? Canalizar las vías periféricas, es decir, las venas, para poderle, si es un paciente que está sangrando severamente, inmediatamente hay que canalizar la vía periférica
puede ser de las venas de mayor calibre que están en los brazos, para poder darle un soporte de líquidos y poder estabilizar al paciente hasta que llegue al hospital, ¿no? Donde ahí se le va a administrar coloides, cristaloides, hasta paquetes de sangre, ¿no? Un resumen de cómo reconocer el reconocimiento primario del trauma, ¿no? El manejo inicial se define en 3 tiempos, ¿no? Primario, secundario y terciario, ¿no? El primario comprende desde el primer momento en que el socorrista, el héroe, se acerca al paciente, a la víctima, ¿no? Con el objeto de identificar y manejar de inmediato las lesiones que tiene, ¿no? Que son de repente letales, ¿no? Ese es un enfoque netamente clínico. El ver, el observar, es un enfoque totalmente clínico, y en los últimos años, lo que le decía, se está incorporando la letra U, ¿no? Que está tomando bastante relevancia, y es el uso de la ultrasonografía en el apoyo al diagnóstico, ¿no? Mejor dicho, el ecógrafo. Hay ecógrafos portátiles que ya se están equipando en las ambulancias, en los SAMU, con el objeto de visualizar, de diagnosticar de la manera más rápida y precoz, por ejemplo, un sangrado oculto, ¿no? Que puede haber a nivel del abdomen, a nivel del tórax, en la región pericárdica, ¿no? La ecografía nos permite diagnosticar ahí, donde está el paciente, donde ha ocurrido el accidente. Con la ecografía podemos buscar y encontrar si es que hay las hemorragias internas, las famosas hemorragias ocultas que hay. En la evaluación secundaria, que es posterior a la primaria, como dice acá, tiene como propósito identificar las lesiones que son potencialmente mortales, ¿no? Y en esta también, o sea, en las 3 evaluaciones, primaria, secundaria y primaria, ya se implementó el apoyo de imágenes, ¿no? Como le decía, también hay radiografías portátiles, ¿no? Y tomografía, ya la tomografía axial computarizada, y esa se realiza ya a nivel de los hospitales, ¿no? Y en la terciaria, ¿no? Que corresponde ya a la reevaluación que ya se hizo en la primera y en la segunda, ¿no? Y compara con mayor cantidad de recursos de diagnóstico y exámenes físicos ya más detallados en el paciente, ¿no? Y acá ya requiere también además las pruebas de seriedad de laboratorio, como un hemograma completo, un hematocrito, porque seguimos con el ejemplo de hemorragias. Cuando hay una hemorragia severa de mayor del 30%, el hematocrito, la hemoglobina baja, ¿no? El manejo inicial del trauma se traduce en una adecuada evaluación primaria, lo que hemos hablado, y se puede dar en un ámbito tanto fuera del hospital como dentro del hospital, ¿no? Fuera del hospital es en el hecho mismo donde ha ocurrido el accidente. Hay una secuencia de prioridad en la atención que queda simplificada, como ya saben, con las siglas A, B, C, D, y como les vuelvo a repetir, en los últimos años se ha ido sumando la mnemotecnia de la letra U de ultrasonografía, quedando ya como A, B, C, U, D, E. Cabe también recalcar que si bien la letra E es lo final de la secuencia, no necesariamente implica que se tiene que realizar así, A, B, C, D, no. En muchas situaciones es necesario también exponer al paciente, ¿no? Para ver, sobre todo en la A, que es la primaria, ¿no? Donde las famosas hemorragias existen: hemorragia abdominal, hemorragia torácica, hemorragia cerebral, ¿no? En todo accidente de gran impacto, sobre todo vehicular, de hecho va a haber hemorragias.
Otra cosa, como acá dice, ¿no? Si bien la sigla determina un orden de secuencia, en muchas ocasiones son realizadas simultáneamente estas. La evaluación primaria, es importante esto, habitual, tiene entre 3 a 5 minutos que tiene que ser realizada. Cuanto menos tiempo, mucho mejor, ¿no? Porque así se está tratando de salvar, de estabilizar al paciente politraumatizado. Acá vamos a hablar de la letra A, ¿no? Acá está simplificadamente y acá se habla, ¿no? Es de prioridad. Acá es prioritario que haya el ingreso de oxígeno, que haya el paso de oxígeno entre el medio externo y el paciente, ¿no? Que es un propósito crucial, establecer la vía aérea que esté segura y permeable, ¿no? A través de observando, abriéndole la cavidad oral para ver que si es un equipo, de repente tiene prótesis dental, ¿no? O de repente un niño puede ser que tenga un objeto extraño como unas canicas, qué sé yo, ¿no? Para así tratar de, una vez que la vía aérea está permeable, es decir, no hay nada, y sobre todo si el paciente habla, grita, llora, es porque realmente el paciente está bien, tanto neurológicamente como también en el aspecto de ¿cómo se llama?, de la vía aérea, ¿no? Esta evaluación, ¿no? También hay que ver cuándo lo ideal sería que encontrara un paciente politraumatizado consciente, pero el problema está cuando hay compromiso de conciencia. Ahí ya no hay protección de la vía aérea, está totalmente, o puede estar obstruida por dos cosas, por la misma lengua per se o por la relajación de los músculos del piso de la boca, ¿no? Que se retraen y hacen de que este paciente, al estar inconsciente, está obstruida obviamente la vía aérea. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque el paciente va a estar cianótico y puede estar ventilando con ronquidos, que es la ventilación con ronquidos, son signos de que hay una obstrucción en la vía aérea, ¿no? Otras situaciones que producen obstrucción de la vía aérea, ¿no? Sobre todo en pacientes inconscientes, cuando ocurre una inundación de la orofaringe. ¿Qué es inundación de la orofaringe? Que puede ser tanto por vómitos, por sangrados, los famosos epístasis, o en el caso en este caso, cuando está inundada la orofaringe por estos líquidos, se aprecia una respiración con gorgoteos, así se llama, respiración con gorgoteos. Otro caso especial, ¿no? Un paciente que inicialmente estaba combativo. ¿Qué significa combativo? Que rechazaba todo tipo de ayuda, ¿no? Es que se sospecha de que este paciente tiene obstruida la vía aérea por algún cuerpo extraño en los niños, ¿no? O aquel que se toma combativo para evitar la posición de cúbito supino, ¿no? Esto indica de que él prefiere, el paciente, a pesar del politraumatismo que tiene, prefiere estar de pie. ¿Por qué? Porque si opta la posición de cúbito supino, siente más de que está obstruida la vía aérea. Hay que, como le vuelvo a repetir, hay que inspeccionar la cavidad oral, sobre todo en pacientes inconscientes, ¿no? De dos maneras. De una manera natural, de repente estamos solos, no tenemos nada a nuestro alrededor, se hace de una manera manual, ¿no? Y ya lo hemos explicado la vez pasada, ¿no? O con ayuda de algunas pinzas, por ejemplo las pinzas de Mac-Mill, que es esta que está acá arriba, con el objeto de retirar si hay algún objeto extraño en la cavidad oral del paciente inconsciente, ¿no? Se logra la permeabilización definitiva de la vía aérea en un paciente inconsciente ya cuando se le instala un tubo, ya sea
orotraqueal, o sea, de la boca a la tráquea, o nasotraqueal, o en ciertos casos mediante la vía aérea quirúrgica. Al hablar de la vía aérea quirúrgica, acuérdense que les mencioné también la famosa traqueostomía, ¿no? ¿Se acuerdan? A nivel del cartílago cricoide, ¿no? De la membrana del cartílago cricoide. Ante la necesidad de inmovilizar la columna cervical, está totalmente contraindicado hacerle la hiperextensión al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tiene una fractura a nivel cervical y lo vamos a complicar más, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos a la mano, obviamente no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, nosotros mismos vamos a tener que tratar de proteger la columna cervical, ¿no? O si tenemos suerte o de repente ya llegó el SAMU, ya llegaron los paramédicos, le van a colocar a ese nivel un dispositivo como el collar de Filadelfia. Eso también ya lo hemos hablado. Es importante señalar que el tiempo requerido para evaluar y manejar adecuadamente la sigla A, cuando está alterada, desde los 5 segundos. O sea, cuanto menos tiempo lo manejemos, es excelente. Aseguramos la permeabilidad aérea, estamos asegurando prácticamente la vida del politraumatizado, ¿no? Porque acá dice, está demostrado que hasta el 16% de las muertes precoces son atribuibles al mal manejo de la vía aérea. La sigla B, que significa ventilación, respiración efectiva, el objetivo es favorecer el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno, que viene a ser el organismo, ¿no? Que esté totalmente permeable, para así asegurar un perfecto transporte de sangre oxigenada del medio externo, del medio atmosférico hacia el medio interno, ¿no? Para el intercambio gaseoso que hay, ¿no? Con el mecanismo de ventilación, la ventilación radica a nivel torácico, imagínense cuando la parrilla costal, por ejemplo, es lo que más se lesiona, la parrilla costal se fractura, hay lesiones a ese nivel. Entonces nos daremos cuenta que la alteración de la respiración y la mantención de la ventilación van a estar alteradas, es decir, son como le digo, son directamente proporcionales. O sea, lesión de parrilla costal igual respiración alterada, ventilación alterada. El manejo, ¿en qué consiste? ¿No? En asistir la ventilación, tratar de que el paciente politraumatizado ventile a como dé lugar, ¿no? Y corregir de inmediato la causa que produjo la alteración, ¿no? Que provoca la muerte en minutos de no ser intervenido este paciente politraumatizado, ¿no? Inicialmente vamos a encontrar en ese paciente una frecuencia respiratoria disminuida, aún más que todo aumentada, y presencia de una disnea franca, ¿no? Al decir de una disnea franca, vamos a escuchar de que el paciente va a tener dificultad al respirar. ¿Por qué? Porque esa integridad de la parrilla costal ha sido alterada, afectada, que le va a impedir la expansión del parénquima pulmonar, ¿no? Y obviamente va a haber una disminución de la oxigenación en el medio interno, ¿no? También se va a ver, porque se va a ver que hay uso de la musculatura accesoria. Les hablé la vez pasada de que los músculos accesorios el principal músculo accesorio de la respiración, ¿cuál es? El diafragma. Y otros accesorios adicionales, los músculos intercostales. En segundo año van a llevar todo esto lo que les estoy diciendo. Y acá también se habla en la sigla B, se habla de que actualmente se está en boga el uso de dispositivos, ¿no? Como la ultrasonografía
para inmediatamente detectar o hacer el diagnóstico de las lesiones, ¿no? Acá estoy poniendo un ecógrafo. Este tipo de ecógrafos se utilizan mayormente en los hospitales. Los ecógrafos que se utiliza en el sitio del accidente, ahí el que está llevando la misma ambulancia, son totalmente portátiles, ¿no? Donde hay ¿cómo se llama? El televisorcito, y está este dispositivo es muy importante, ¿no? Este es el que detecta si hay sangre oculta, más que todo cuando el problema es de tipo hemorrágico, ¿no? Jóvenes, ¿qué es EFAS? El uso del EFAS permite identificar precozmente un neumotórax atención mejor que una radiografía, tiene más sensibilidad que una radiografía de tórax, ¿no? Las lesiones torácicas inminentes letales son, por ejemplo, en la evaluación B son dos, ¿no? El neumotórax expansivo y el tórax volante, ¿no? No le digo que es EFAS o FAS porque en las posteriores diapositivas ahí se lo voy a decir bien. ¿Qué es un neumotórax aspirativo, ¿no? Ocurre en lesiones de la pared torácica. Mira, acá hay una radiografía donde indica de que hay una lesión a nivel del parénquima, del hemitórax del lado izquierdo, ¿no? Donde se comunica la pared pleural y con la atmósfera, ¿no? Mire, acá hay otro donde mayormente es el radiólogo el que hace esta intervención, ¿no? Para tratar de que el aire que está interno o de que el pulmón se ha colapsado, poniendo esa cánula nuevamente el parénquima pulmonar trata de expandirse, ¿no? Mayormente esta atelectasia, es así, se produce cuando el ingreso del aire es de afuera hacia adentro, ¿no? Mira, y el tórax volante, mira, acá hay un tórax donde está 1, 2, 3, 4 costillas están fracturadas, ¿no? En cada inspiración es más el ingreso de aire que la salida de aire, entonces se comienza a insuflar como un globo en la pared torácica, ¿no? En cambio en la inspiración más es la salida de aire que el ingreso de aire. Ahí es donde se produce la famosa atelectasia, ¿no? Ese es el famoso tórax volante, ¿no? Donde se origina cuando hay una lesión en la pared torácica que resulta tener de 3 o más costillas, ¿no? Rotas, fracturadas, ¿no? La sigla C, que viene a ser el control de la hemorragia, ¿no? Acá hay dos fotos que he puesto, ¿no? Y donde se dice la diferencia entre una hemorragia arterial y una venosa y una capilar, ¿no? La evaluación comprende el control inmediato de las lesiones. Acá hay que actuar inmediatamente, ¿no? Para tratar de ver si hay evidencia de hemorragia y si la hay, tratar de establecer la normal perfusión, ¿no? De que no haya fuga de líquido de elemento que a nosotros debería ser la sangre, ¿no? O el líquido de la vida, ¿no? Y restablecer la volemia del paciente. El objetivo de la evaluación acá está basada en identificar la hemorragia, ¿no? Que existe, ¿no? Y tratar de controlarla y planificar su manejo a través de hemostásicos, a través de ponerle cristaloides, coloides. Mayormente cuando hay hemorragias expansivas, el manejo, cuando ya llegó
el personal sanitario se maneja con coloides, ¿no? ¿Por qué? Porque los coloides acá no tienen muchos efectos adversos que los cristaloides, pero igual ambos no bien usados también perjudican. Acá, la hemorragia arterial, donde hay una salida intermitente. ¿Se acuerdan que les comentaba de que la sangre sale a chorro? O sea, como si fuera una manguera de ustedes están en su jardín, ¿no? Y están regando, ¿no? Y el aspecto, el color es un rojo brillante, ¿no? En cambio de la venosa es un rojo oscuro, ¿no? Y en una hemorragia capilar es de poca cantidad, ¿no? Acá lo que le decía, ¿no? La alteración hemostásica en pacientes, o sea, es tardía y es posterior a un sangrado del 30% de la volemia. ¿Se acuerdan que les dije? Que se evidencia cuando hay un shock hemorrágico, ¿no? Cuando hay pérdida de la volemia del 30, igual o mayor al 30%. Ahí recién, usted puede estar con una hemorragia, pero no hay evidencia de signos y síntomas. ¿Cuándo va a haber una evidencia de signos y síntomas de hemorragia? Cuando el sangrado ha superado o está en el 30%. Miren, acá dice, la hipotensión en el trauma nos obliga a pensar de inmediato en shock hemorrágico, obvio, ¿no? No obstante, existen otras causas de hipotensión que hay que identificar en la sigla C. ¿Cuáles? La hipertensión intracraneana, una injuria cardíaca directa por un tamponamiento cardíaco o una lesión de arterias coronarias del corazón, ¿no? Por un traumatismo, ¿no? Un paciente con sospecha de síndrome hemorrágico y sin sangrado evidente externo debe buscarse una fuente hemorrágica oculta, lo que le estaba diciendo. Hay unos lugares anatómicos que van a albergar grandes cantidades de volumen de sangre. ¿Cuáles son? Lo que les estoy poniendo acá. En el cuero cabelludo y mayormente son en infantes. Por eso les estoy poniendo acá un claro ejemplo de un cefalohematoma, ¿no? Donde debajo del cuero cabelludo hay un gran volumen de sangre, ¿no? Y mayormente se dan en infantes, ¿no? Otro, un hemotórax a nivel de la región pericárdica, otro a nivel del tubo digestivo, salud. Otros donde hay una mayor cantidad de sangre oculta también es en la pelvis. Cuando hay una fractura de pelvis, hay que pensar inmediatamente de que va a haber un sangrado oculto. Y para eso utilizamos, no se olviden, la U, ¿no? El de ultrasonografía. Por eso dice, la evaluación con ultrasonografía hoy en día es una herramienta fundamental en la pesquisa de hemorragias en pacientes hipotensos. El FAS. ¿Se acuerdan que le decía? No le voy a decir. Ya, ahora, ¿qué es el FAS? Viene a ser la evaluación enfocada con sonografía en el trauma, ¿no? O sea, en el paciente politraumatizado. ¿En qué consiste? En la visualización ultrasonográfica de 4 espacios anatómicos. Los hipocondrios, tanto el hipocondrio derecho, miren donde lo estoy ubicando, como el hipocondrio izquierdo, ¿no? El hipocondrio derecho, si se realiza acá en este espacio, lo estoy haciendo porque porque soy diestro o porque soy ambidiestro, no, lo utilizo porque dice que hay 4 espacios anatómicos que pueden albergar sangre oculta. En el hipocondrio derecho, para tratar de visualizar si hay sangre oculta por ruptura hepática. Acá se encuentra el hígado, ¿no? Puede estar roto y el hígado sangra bárbaramente, ¿no? Y o si no, también una ruptura
a nivel del riñón del lado derecho. Al otro lado, en el hipocondrio izquierdo, no está el hígado, ¿no? Sino está el vaso, otro órgano blando, órgano que por impacto de alta energía se rompe, es el vaso, ¿no? Y puede haber una sangre oculta esplénica o en pleno renal del lado izquierdo, ¿no? También podemos visualizar a nivel suprapúbica, ¿no? Suprapúbica hablamos a nivel de la región pélvica, ¿no? Y acá también hablamos de la visión subsifoidea, ¿no? ¿Saben dónde queda el sifoides? Es una de las partes del esternón, ¿no? Es el huesito que sobresale, ese es el sifoide. Ahí, haciéndole el LEFAS, es para visualizar en esa zona un derrame pericárdico, ¿no? O de repente vino a un proyectil de arma de fuego que ha lacerado la arteria coronaria derecha o izquierda, obviamente, y va a haber un sangrado, ¿no? Un derrame pericárdico, ¿no? Ese es el FAS, pero el EFAS es el examen que ha sido extendido, o sea, aparte de que hemos hecho el examen FAS, donde hemos revisado hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, visión suprapúbica y visión subsifoidea, EFAS significa que es una técnica ecográfica ampliada del FAS tradicional, donde se va a incluir a los pulmones, al corazón per se y a todo el abdomen, ¿no? La sigla D, que es de déficit neurológico, eso ya lo hemos visto en la clase anterior, donde ahí mayormente se hace el uso de la escala de conciencia, la famosa escala de Gladwell, ¿no? Donde se ve se va a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, siendo la más importante sobre todo la respuesta motora. Otro componente de evaluación neurológica es el tamaño pupilar, que ya también lo hemos visto, donde hay, esta es una simetría que ya la estoy volviendo a recordar, asimetría, no, la simetría de las pupilas viene a ser la isocórica, ¿no? Una simetría viene de pupila viene a ser la anisocoria, ¿no? Donde una es normal y la otra está disminuida, ¿no? Y no hay reactividad a la luz. Usted le pone la linterna y no se va a producir la miosis y la midriasis, ¿no? Otro también que evalúa que hay que evaluar el estado de conciencia del paciente politraumatizado es viendo si el paciente ha ingerido alcohol o algún tipo de drogas, o de repente es un paciente diabético que ha hecho una hipoglicemia, o algunos fármacos psicóticos que producen déficits del estado de conciencia, ¿no? El déficit neurológico tiene varias formas de presentación, ¿no? La más común es la ansiedad, ¿no? El paciente politraumatizado se encuentra inicialmente ansioso, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, ya esa ansiedad, esa agitación, y de ahí se va a tornar soporoso, es decir, soñoliento, ¿no? Y va a entrar a un coma, ¿no? Otra manifestación neurológica de alteración de la conciencia viene a ser un síndrome convulsivo también, ¿no? Se produce el estatus epiléptico, el paciente, la persona, no el paciente, la persona comienza a hacer convulsiones tónico-clónicas, y después de ese apne que ha hecho, entra un sueño profundo, donde usted lo escucha que ronca, y para despertarlo es un poco difícil, pero ese es el estatus epiléptico, ¿no? Después
de que ha ocurrido los movimientos tónicos crónicos. Acá hay unos signos muy particulares, ¿no? Donde cerebrales, donde se traduce en una lesión cefalocraniana, que son la otorragia, acá está, otorragia, la rinorragia, que no, la famosa, no confundan rinorragia con epístasis, ¿no? Epístasis es el sangrado en la nariz, pero el sangrado es de uno u otro fosa nasal, no de las dos fosas nasales. Al decir rinorragia significa que por la nariz me va a salir líquido cefalorraquídeo, al igual que otorraquia significa que por el oído me va a salir líquido cefalorraquídeo, ¿no? O sangrado timpánico, ¿no? Me va a salir sangre a nivel de uno de los conductos auditivos, ¿no? Un signo clásico muy particular es el famoso signo de Battle, ¿no? Donde hay equimosis retromastoidea. Equimosis significa coloración azul violácea, pero ¿dónde? A nivel retromastoideo. Acá está, miren, retroauricular, ahí está la mastoide, ¿no? Y ahí hay una coloración violácea, ¿no? Donde me indica el famoso signo de Bradley, ¿no? Y es un signo de fractura de base de cráneo, en este caso la región posterior del cráneo, porque hay la base de cráneo anterior, media y posterior, ¿no? Por ejemplo, el famoso los ojos de mapache, que viene a ser la equimosis ¿cómo se llama esto? Periorbitario, ¿no? Miren, el famoso signo de mapache. ¿Qué significa el signo de mapache periorbitario, no? Significa que la fractura ha sido a nivel del piso anterior de la base del cráneo. Acá está en la parte posterior y acá en la parte anterior. Como les repito, anatómicamente la base del cráneo se divide en tres: anterior, media y posterior. Ya, eso lo van a saber, chicos, cuando lleven anatomía. Es importante que toda clase de anatomía se la sepan de la A a la B. Acá también es importante la ultrasonografía, pero acá la mejor herramienta ultrasonográfica viene a ser la tomografía o la resonancia magnética. Y obviamente eso se realiza a nivel hospitalario, ya cuando está el paciente en shock trauma o sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Ya vamos a terminar, jóvenes. La sigla E, que viene a ser exposición y control del medio ambiente. Exposición significa que el paciente hay que descubrirlo, hay que descubrirlo de lo que tiene encima, la ropa sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo paciente politraumatizado hay que descubrirle todo, porque de repente acá no hay nada y hasta ahí quedamos, pero no sabemos si hay una fractura femoral, de repente hay una hemorragia a nivel del triángulo del rombo popliteo, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso se dice exposición, ¿no? Una exposición adecuada es importante cuando el mecanismo del trauma hace pensar o sospechar lesiones concomitantes que eventualmente pudieran ser obviadas. Por ejemplo, hasta acá estuvimos bien, pero omitimos los miembros inferiores y justamente acá hay una hemorragia. Y el control del medio ambiente viene a ser cuando involucra la prevención. O sea, lo descubrimos totalmente al politraumatizado, pero también hay que controlar su medio ambiente, su medio interno de él, para evitar una posible hipotermia, ¿no? Que también lo puede matar, ¿no? Y junto a ello una acidosis que culminaría en una coagulopatía, ¿no? Que eso es obviamente de alta mortalidad. En resumen, se realiza una inspección visual rápida del paciente,
para identificar otras lesiones que pueden haber. Se ve al paciente desde el cabello hasta los pies y sobre todo mantenerlo caliente al paciente para evitar una posible una posterior hipotermia. Ya terminamos. El reconocimiento secundario, acá como lo dije, tiene que ser completo, cabeza a pies, ¿no? Y hay ¿cuál es el objetivo? Es identificar lesiones adicionales que podrían no ser evidentes durante la evaluación inicial, durante el ABCDE, ¿no? Entonces hay unas famosas siglas, así como hay ABCDE, entonces también acá en el reconocimiento secundario hay siglas, la famosa SAMBLE, ¿no? Donde S significa signos y síntomas que tiene el paciente según el traumatismo que tenga, alergias ya una vez por eso se dice acá reconocimiento secundario, porque ya el paciente ya ha sido estabilizado, todo está en el hospital, a pesar de que está en la unidad de cuidados intensivos, de repente hay un paciente, hay un familiar directo del paciente y se le pregunta, señora, señor, su familiar sufre de alguna alergia, por ejemplo mi mamita es alérgica a las penicilinas, al decir, penicilinas también es alérgica a sus derivados, a las cefalosporinas, ¿no? También puede ser mi sobrino, si le doy dos paracetamol, le pongo al toque los ojos de boxeador, es decir, totalmente edematizados. La señorita Madeleine, que algún día la van a conocer, ella es la secretaria de la unidad de cirugía y es alérgica también a los Alzheimer. Yo la vez pasada, bueno, un paracetamol no le hice nada, pero como estaba con fiebre, y le dije, Madeleine, por favor, tómate 2 paracetamol. Pucha, bueno, hubieran visto sus ojos de ella, totalmente dematizados. Y inmediatamente al hospital y ponerle su hidrocortisona a nivel periumbilical. Medicación habitual, ¿no? Le dije de que yo era diabético, aunque no lo soy. Hay que ver si son pacientes crónicos, ¿no? Con enfermedades crónicas, comúnmente preguntar si cuando atiendo a un paciente lo primero que le digo es, señor, señora, ¿es usted diabética? ¿Es usted diabético? ¿Toma metformina? No. ¿Es hipertenso o no es hipertenso? Es lo primero que yo les digo. ¿Por qué? Porque si es diabético, y ya les había explicado, si es diabético y viene por una faringoamigdalitis, donde tengo que darle un AINE más un corticoides máximo por 3 días, y si es diabético la glucosa se la voy a disparar, ¿no? Entonces es bueno siempre preguntar. Yo pregunto, señor, ¿es diabético? ¿Es hipertenso? No, ya. Pregunto reacción alérgica. Nosotros tenemos siglas, ¿no? Cuando usted la va a aprender. O también hay RAM. ¿Qué es RAM? R-A-N. Reacción alérgica a los medicamentos. No, negativo, perfecto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son alérgicos, ¿no? Patologías previas, ¿no? Antecedentes patológicos, ¿no? De repente he tenido un cáncer testicular, un cáncer prostático, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y esto es importante. En ese momento del accidente, si hay ingerido líquidos, ¿no? De repente me tomé mi Coca-Colita heladita, alcohol, o la hora en que ingirió algún alimento, ¿no? El entorno y el tiempo transcurrido también es muy importante, ¿no? Y también si hay otras víctimas, ¿no? Acá estoy resumiendo, ¿no? Por ejemplo, el examen secundario a nivel de cabeza y cara. A nivel de cabeza están los hematomas, heridas, crépitos. Hay crépitos en los niños cuando hay sangrado de cuero cabelludo, ¿no? Y fracturas, ¿no? El examen hay que ver los exámenes de orificios como los oídos, las fosas nasales, cavidades como la faringe, ¿no? La laringe, ¿no? Donde también hay que hacer el examen ocular, ¿no? Con la linterna,
ver si la mandíbula hay signo de fractura o no de la mandíbula, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una fractura de la mandíbula, de una de las mandíbulas, hay que posteriormente hay que ver el tipo de fractura mandibular. Ahí está la famosa clasificación Lefort, ¿no? En el cuello, ¿no? Ver si los vasos cervicales están intactos, indemnes, no había una ruptura de las, por ejemplo, de la yugular, ¿no? Imagínate una laceración yugular, muerte, ¿no? Y ver la columna cervical que esté íntegra, que no haya una listesis, ¿no? Tórax, que no haya el famoso tórax a tensión, el famoso hemotórax. A nivel abdominal hay que inspeccionar si hay ¿cómo se llama? Heridas cortantes, lacerantes, ¿no? En la pelvis, ¿no? Hay que ver si la pelvis está deformada para así tratar de hacer con la ultrasonografía ver y encontrar la famosa hemorragia oculta, ¿no? A nivel del perineo, ¿no? Si no ha habido laceración en un varón del escroto, pene, o en una dama, ¿no? El examen vaginal para ver si no hay sangre, hemorragias o lesiones, ¿no? En la espalda, ¿no? Para ver si no hay deformidades óseas, heridas penetrantes, ¿no? En los miembros inferiores, para ver heridas masivas, ¿no? Donde haya sangrado masivo, deformidad, donde haya fracturas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, hay que hacer los exámenes neurológicos como el tamaño de las pupilas, la reactividad de las pupilas a la luz, el famoso la escala de Glasgow, ¿no? Ahí es un súper resumen que encontré en una revista sobre el reconocimiento secundario. Ya vamos a terminar, jóvenes. Faltan 2 o 3, ¿no? Las famosas pruebas complementarias, ¿no? Sobre todo las pruebas de laboratorio, ¿no? Hay que ver hallazgos, ¿no? de signos de hemorragia. ¿Cómo lo hacemos? A través de un hemograma completo. Hay que ver de repente, me dice el doctor, mi tía, si yo le aprieto su brazo, se le pone negro, o se golpea, se le pone negro. ¿Qué es eso? No, porque que mi tía le ha puesto un catéter en el corazón. Claro, obviamente si le han hecho una cateterización porque obviamente la arteria coronaria derecha o izquierda ha estado llena de colesterol, entonces esa paciente hay que heparinizarla, hay que anticoagularla. Es por eso que le digo, la razón de que yo la golpeo y se le hace la famosa equimosis es porque los factores de coagulación están alterados. Por eso acá en prueba de laboratorio dice hemograma completo, de coagulación. Las pruebas cruzadas, ¿qué es pruebas cruzadas? Viene a ser de que de repente yo soy O positivo, tienen que hacer una prueba cruzada para ver qué tipo de sangre me pueden poner, un paquete globular, ¿no? Y para pedir la reserva de sangre, ¿no? Acá nuevamente hablo del hematocrito, que es de mayor utilidad para reconocer el basal y el la control de evolución del sangrado, ¿no? Un hematocrito menor del 30% sugiere lesión, ¿no? La función hepática, ¿no? Para ver si hay una lesión intraabdominal, ¿no? Una TGO de mayor de 200 o una TGP de 125 da la probabilidad de una lesión intraabdominal, ¿no? Análisis de orina donde podemos detectar hematuria, ¿no? Para ver si hay un problema
de sangrado a nivel renal o a nivel del tracto urinario. La radiografía, ya hemos hablado ya del uso de la ultrasonografía, a través de la ecografía. Acá se utiliza también para, por ejemplo, una radiografía cervical lateral para detectar problemas a nivel cervical, ¿no? Para detectar una listesis, ¿no? A nivel de tórax anterior y posterior para detectar fracturas, ¿no? A nivel pélvico anterior y posterior para ubicar si hay o no un sangrado oculto a nivel de la pelvis, ¿no? Que es lo más común en un pólipo traumatizado. La tomografía axial computarizada abdominal con contraste, que mayormente se realiza a nivel hospitalario, ¿no? A nivel de shock trauma, en UCI, ¿no? Y el famoso ECOFAS, que ya lo hemos hablado, ¿no? Por último, hay que trasladarlo al paciente para darle ya un tratamiento definitivo, donde va a haber la intervención multidisciplinaria, ¿no? Participación médica, de enfermeras, de personal de soporte técnico y otros profesionales de la salud, con el objetivo final de minimizar la mortalidad, la morbilidad y las secuelas a largo plazo. Gracias, chicos.